queremos venir a vivir un nuevo Pentecostés. Porque el Pentecostés no es solamente eso que se vivió 50 días después de la asunción de Jesús. El Señor nos ofrece vivir un nuevo Pentecostés cada que usted lo quiera vivir. Donde dos o más estén reunidos en mi nombre, pues ahí estoy yo. ¿Qué pasó después de ese Pentecostés? Esto no es una historia de cuento, decir, pero eso pasó hace muchos años, hermanito. O sea, ya reacciones, estamos en el 2023, ya la nueva era, la tecnología. Cuando pasó esto, todos los apóstoles quedaron ungidos por el Espíritu Santo. Hubo un derramamiento del Espíritu Santo tan grande que ellos salieron, tuvieron la valentía de salir a evangelizar por todas las naciones. Miren qué hacía Pedro. Pedro reunía a las personas en unas casas y ¿sabe qué hacían en esos grupos? Lo mismo que estamos haciendo aquí, un grupo de oración que nos reunimos para conocer más de Jesús, para alabar, para invocar al Espíritu Santo. Y Pedro aprendió a invocar al Espíritu Santo a partir del Pentecostés. Invocaban al Espíritu Santo y pasaba lo mismo. Cada que se reunían en una casa, nuevamente había una efusión del Espíritu Santo. Y a la gente le encantaba eso, se enamoraban de Jesús. Para que los soldados no les encontraran, porque ya no era permitido reunirse en el nombre de Jesús por orden del César, ¿qué hicieron ellos? Pintaron un pescadito en la puerta. Un pescadito en la puerta pintado. Y ese era el signo. Donde haya un pescado, hay un grupo de oración. Entonces los que querían saber de Jesús veían un pescadito en la puerta y ese era el código, era la señal. Y entraban porque sabían que ahí estaban hermanos reunidos, así como aquí, como un día como hoy, junto con María. Y cuando usted quiere entonces vivir un Pentecostés, que no se le olvide invitar a la primera persona, María y sus apóstoles, así como acá, el discipulado, los laicos. Junto con María, hoy queremos vivir un nuevo Pentecostés. Pedro convocaba a las asambleas, así como hoy acá, un grupo de oración, y vivían el Pentecostés. ¿Qué pasó después? En los tiempos ya de las cruzadas, empezaron ya a aparecer ya las jerarquías de la iglesia. Y los reyes también ya les empezaron a agradar la doctrina de Jesús. Y así que determinaban de que todo su pueblo, todo su reinado sean católicos. Muchos llegaron a ser católicos sin conocer a Jesús, sin conocer a Dios. Muchos se bautizaron y hacían la confirmación sin saber de Dios. Y es ahí donde se fue perdiendo la efusión del Espíritu Santo. Pasaron muchos años en que ya solamente eran los santos, San Francisco, San Antonio, San Jacinto. Los santos tenían esos dones tan vivos del Espíritu Santo. Y muchos tenemos fe en el santo, ¿verdad? Pero más que nada nos asombramos de la vida del santo, más que de los dones y de los carismas que tiene el Espíritu Santo en esa persona. Es como que nos olvidamos del Espíritu Santo. Tal vez si preguntamos qué sabe usted de su religión, decimos, bueno, yo más sé de la vida de Jesús. Del Padre no sé mucho, y del Espíritu Santo sé que es una palomita. Muchos dirán eso. Y en realidad cuando pensamos en el Espíritu Santo pensamos en que es una palomita que baja. Y el Espíritu Santo es una persona. Es una persona. Son tres personas en un solo Dios. ¿Qué pasó? Aquí viene el nacimiento de la renovación carismática. 1967. En estado de Unión, en Estados Unidos. ¿Qué pasó? Entró una gran crisis de fe en Estados Unidos a nivel mundial. En 1967 un grupo de estudiantes universitarios que eran servidores de la iglesia, así como muchos ayudan en las lecturas de la misa, tocan en la iglesia, algunos estaban en la catequesis, servidores de la iglesia. Pero ellos se sentían que su fe había enfriado. Así que, ¿qué hicieron? Ellos organizaron un retiro, un fin de semana.
fiestas, las festividades de Pentecostés. Nunca se imaginaron lo que iba a pasar en ese retiro. Así que en 1967 este grupo de estudiantes en pleno retiro vivió una efusión del Espíritu Santo. El mismo Pentecostés que vivieron los apóstoles con María. Empezaron a hablar en diferentes lenguas y todo, porque el Espíritu Santo da el don de lenguas. Si ustedes habrán escuchado, recuerdan en el ENSE, ¿qué pasó? Padrecito, por ejemplo, Padrecito Osman, Padrecito Dalton, Padrecito Osman, que estará con nosotros en el retiro, empezaron a hablar en diferentes lenguas. ¿Y qué es eso? Es el Espíritu Santo en su expresión de dones. Muchos tienen el don de lenguas. ¿Cuántos quisiéramos tener el don de lenguas? Otros tienen el don de profecía, otros tienen el don de sanación, otros tienen el don de intercesión, el don de evangelización. Hay muchos dones que el Espíritu Santo nos tiene para cada uno de nosotros. Todos tenemos los dones del Espíritu Santo. En su bautismo ahí los recibió, solo que no los hemos dado uso. Entonces, en esta reunión, en este retiro en 1967 en Estados Unidos, se vivió el nuevo Pentecostés. Fue una noticia a nivel mundial que la iglesia del Papa lo aceptó tanto que Papa Juan Pablo II en ese entonces decía: yo me llegué a enamorar cuando yo criticaba a este manicomio de locos que no sabía qué hacían en ese entonces, que cerraban los ojos, alababan, hablaban en otros idiomas. ¿Y qué pasó? Papa Juan Pablo II decía: yo fui el primero en inscribirse en ese manicomio de locos, porque la renovación carismática llegó a mi vida cuando él lo necesitaba. Incluso él decía: yo no entendía en mi infancia, cuando el Papa Juan Pablo II tenía 11 años de edad, decía: yo no entendía matemáticas, no entendía, se me hizo tan duro. El padre del Papa Juan Pablo II, el santo Juan Pablo II, le dio en una hojita escrita la oración: ven Espíritu Creador. Entonces, la oración del Espíritu Santo. Quienes tenemos la crucecita de la renovación carismática, ahí dice: ven Espíritu Creador, ven Espíritu Creador. El Papa lo aprendió muy bien esa oración, y dice que su sabiduría fue tan grande que él no entiende cómo aprendió tantas cosas, y él sabía tantos idiomas. Y el Papa Juan Pablo II fue una de las personas más sabias en la creación. Y él decía: y eso es gracias a la renovación carismática, que por medio de ella él llegó a conocer y amar tanto al Espíritu Santo. ¿Y por qué no nosotros? Si el Santo Papa conoció de esta manera al Espíritu Santo, ¿por qué no nosotros? A partir de ello, algunas naciones ya empezaron a hacer lo mismo, a tratar de hacer retiros para invocar al Espíritu Santo. Acá Ecuador llegó 2 años después. 1970 llegó una mujer a hacer un retiro acá. Llegó primeramente en Cuenca, hizo un retiro, y en Quito, primero fue en Quito, y en Quito se formó el primer grupo de oración de la renovación carismática. Luego se hizo en Cuenca y luego se hizo en Guayaquil. Y las 3 ciudades vivieron nuevamente el mismo Pentecostés que vivieron estos jóvenes. Y a partir de eso se empezó a crear más grupos de oración. Al momento, ¿saben cuántos carismáticos somos en el mundo entero? Más de 120 millones de carismáticos en todo el mundo. Cuando ustedes ven en el Renovarás, ustedes ven que ahí está un logo de la renovación y a un lado está un logo de Charis. Bueno, se escribe Charis y se lee Caris. Caris es la oficina que está en el Vaticano, está en la oficina del Papa. Es el único movimiento que tiene la Iglesia Católica con una oficina junto a la del Papa. Es el único movimiento que tiene oficinas en el Vaticano. No tiene Juan 23, no tiene Brazos de Amor Mariano, no tiene Emaús, no tiene Catecúmenos, no tiene ningún otro movimiento. Solo la renovación carismática tiene una oficina en el Vaticano, que es la oficina desde la cual Caris a nivel mundial tiene sus diferentes distritos a nivel, incluso en Ecuador que tenemos Caris. Entonces miren, estamos tan institucionalizados que tenemos reglamento, tenemos una doctrina, tenemos
Cuando nosotros creamos María Auxiliadora, bueno, no nosotros diríamos que María Auxiliadora nos creó este grupo de oración, también hubo que pasar luego un proceso de legalizarlo, porque la diócesis de Ambato tiene que reconocer este grupo de oración. Entonces no es que entre vecinitos estamos reunidos y aquí hacemos lo que se nos sale. No, esto es un grupo formado dentro de la parte legal de lo que es nuestra diócesis de Ambato. Monseñor reconoce que nuestro grupo de oración, al igual que ahorita los 32 grupos de la renovación carismática que tiene Ambato, somos parte de esta diócesis. Somos un brazo extendido de nuestro párroco, al cual nosotros mismos seguimos. Nosotros, el Padre ya se fue, dio la Eucaristía y nosotros seguimos todavía. Y eso es entonces renovación carismática. ¿Cómo no sentirse orgullosos, verdad? Y cada que nosotros nos reunimos acá, hacemos lo que Pedro hizo con el pueblo, con la iglesia. Vivir un nuevo Pentecostés. Por eso uno de los emblemas de la renovación carismática es, recién pasamos 55 años de la renovación carismática de Ecuador y decimos 55 años viviendo cada día un nuevo Pentecostés. Ese es nuestro lema. Demos un fuerte aplauso a la renovación carismática.